en la ciudad de Guatemala el día 2 de octubre del año 2019, cuando son a las 9 horas, ante el Tribunal de Conciliación integrado en este juzgado duodécimo de Trabajo y Previsión Social, compuesto de la siguiente forma: abogado Eric Neptalí Vélez Miranda, juez presidente del tribunal, y las vocales por el sector laboral, Mara Patricia Ramos Cruz de Andrino, y la vocal titular del sector patronal, Aura Patricia Donis Arteaga, y secretario que autoriza, abogado José Rafael Mejía Pirir. Voy a constatar la presencia de los delegados de ambas partes, y en primer lugar constato la presencia de los delegados de la parte laboral. ¿Quiénes ya son de datos conocidos en auto? Solo necesito el nombre, por favor. Estamos todos, ser Pablo Antonio Gordillo Urioste. Ajá. La otra persona. Están presentes entonces los tres delegados que han comparecido por parte de la delegación negociadora de la parte laboral. Y en este momento necesito el nombre de la asesora y el número de colegiada. Niña Isabel Campos Pérez, colegiada 5445. Los delegados entonces han comparecido y comparecen asesorados en esta audiencia por medio de la abogada Campos Pérez, quien se identifica como corresponde. Y voy a constatar entonces en este momento la comparecencia de los delegados de la Superintendencia de Administración Tributaria. Muy buenos días. Delia Antonieta Castillo Elías. Buenos días, Silvia Marisol Sandoval Alarcón. Buenos días. Cristian Ibrahim Axport Alvarado. Aquí están presentes entonces los tres delegados de la entidad emplazada, quienes han comparecido al inicio de esta negociación. Licenciado, su nombre y el número de colegiado. Sí, gracias. Muy buenos días a todos. Otto René Castillo Sandoval Martínez, colegiado número 8334. Y los delegados negociadores por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria comparecen bajo la asesoría legal de el abogado Sandoval Martínez, quien también se identifica como corresponde. Estando presentes las dos partes, entonces, las dos delegaciones negociadoras, vamos a continuar con la discusión de los artículos del proyecto de pacto colectivo. Es decir, que el objeto de esta diligencia es continuar con la discusión del articulado y correspondería entonces en este momento discutir el artículo 16. Sí. ¿Alguna observación en cuanto a este artículo? Sí, gracias. Consideramos que la redacción en la cual se basa el artículo 16 básicamente recoge, como ellos mismos lo indican en la parte final del artículo, ¿verdad?, la definición que por bien tiene el artículo 1 del convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo. Por ende, consideramos que la redacción del mismo es demasiado extensa para volver a concluir, por lo que todos sabemos que es salario, y no está de más decir a los miembros del tribunal que la Superintendencia de Administración Tributaria, al momento de practicar el cálculo de las indemnizaciones, pues lo hace
en un concepto general de todas las prestaciones que la persona y bonos que la persona recibe durante su relación con la SAT. Aunado a ello, pues la SAT no practica contratos de trabajo verbales, únicamente por escrito y por nombramiento. Entonces, consideramos que la redacción debería ser un tanto más corta y específica, básicamente en la parte final de como ellos lo relatan. Quiero manifestar que mi representado lo que quiere dejar constancia acá como salario unificado es la consolidación salarial que está contenida en el decreto 5995, porque no es solo para los efectos de la indemnización, es para los efectos del aguinaldo, de las vacaciones, así como lo establece el decreto 5995, que dice asimismo deberán considerarse como parte integrante del salario de estos cualesquiera otras formas de remuneración o prestación económica que incida directa o indirectamente en la calidad y transparencia del salario, debiéndose consolidar para el efecto de los cálculos de vacaciones, aguinaldo, indemnización y pensiones de retiro dichas cantidades. Entonces, eso es lo que este artículo busca, que se positivice la consolidación salarial contenida en el decreto 5995. Ya está regulado en ese acuerdo. Además, también está regulado en el artículo 1 del convenio 95. Por supuesto, pero el problema es que no es un derecho vigente no positivo. Entonces, por eso es que ellos lo quieren establecer aquí, aunque ya está en la ley, aunque ya está, ellos quieren dejarlo establecido acá, ¿verdad? Porque este artículo acá, o sea, dentro de las obligaciones y derechos que se van a pactar, o sea, van a quedar establecidas en el pacto, van a tener una vigencia de cumplimiento, para su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, si desde el 95 tenemos un decreto que no se ha cumplido, ellos quieren, por lo menos en el pacto, dejar establecido para que se empiece a cumplir para los trabajadores de la SAT este decreto. Por eso es que lo quieren dejar establecido acá, ¿verdad? Porque si no vamos a seguir, sí, ya está en la ley, ya está en el convenio, pero como le digo, es un derecho vigente no positivo porque no tiene cumplimiento. Entonces, por eso es que se quiere dejar acá para que se fije en plazo para empezar a darle cumplimiento al mismo. Sí, entiendo esa posición, pero entiendo que si no se ha aplicado es porque los trabajadores no lo han exigido. Porque o sea, no puede ser que no se esté cumpliendo con ese artículo. Pues, ¿no? Y aunque se dejara aquí, si no se cumple, no. Hay que hacer valer lo que establece ese acuerdo y también lo que establece el artículo primero del convenio 95. En su momento, si es que algún trabajador es despedido, yo qué sé, y no se le paga de conformidad con lo establecido en ese acuerdo y en el convenio, tendrá que hacerlo valer a través del juicio respectivo. Para que se cumpla, es que no creo que no se esté cumpliendo con eso. ¿Sí? Yo solo quisiera agregar de que efectivamente la Superintendencia de Tributaria sí cumple con este decreto, toda vez de que en el momento que un empleado se retira de la institución, se le promedian el salario más las bonificaciones para el cálculo de aguinaldo, bono 14, vacaciones pagadas por retiro, e incluso en el pago del aguinaldo también se toma en cuenta la bonificación. Sí, todo. De tal manera que... Sí, por eso digo eso, y si no se cumple, tendría que hacerse valer a través del juicio respectivo y en la vía correspondiente. De esa cuenta también queremos aprovechar para ir cerrando este artículo en cuanto a si se coloca en el epígrafe únicamente salario y que salario se entiende lo establecido conforme con el artículo 1 por una parte. De lo contrario, pues esta representación solicitaría la anulación del artículo como tal. De este artículo. Así sería. Sí. Nosotros nos mantenemos en la postura de que sí deseamos de que sea incluido dentro del convenio colectivo, del pacto colectivo, perdón, este artículo,
derivado de que no siempre se cumple. Por eso es que vuelvo a repetir, señor delegado, si no se cumple, se tiene que hacer valer. Es que no se puede decir que no se cumpla. Si es que no se está cumpliendo, se tiene que hacer valer a través de la vía y el juicio respectivo, ¿verdad? Para que se cumpla lo que dice ese acuerdo y sobre todo lo que es el convenio 95. Entonces lo dejamos a criterio Bueno, del tribunal al momento que considere. entonces vamos a el 16, no se apura. Artículo número 17. ¿Es un ajuste salarial o es una nivelación salarial? Es una nivelación. Entonces no es ajuste, porque ajuste es cuando no se está realizando, no se está pagando el mínimo, salario mínimo, salario convenido. ¿Sí? En todo caso sería nivelación salarial. Quiero ver qué van a decir. En el entendido que se cambiaría el epígrafe del artículo, no es ajuste salarial, sino en todo caso es nivelación salarial. Consideramos que atender este requerimiento de los compañeros, pues para la administración tributaria es un poquito inviable, toda vez que nuestro directorio es el que aprueba las asignaciones presupuestarias, el presupuesto de ingresos y egresos de cada uno de los años fiscales. Llevar esto al tope de una escala salarial es, pues, hasta cierto punto un poquito inviable financieramente. Desconocemos si ellos tienen algún estudio, un análisis en donde nos puedan compartir o demostrar alguna estrategia para poder llegar a presentarle este requerimiento al directorio y poder solicitar su aprobación, porque de nuestro lado técnico nosotros vemos de que presupuestariamente y financieramente al momento pues no es posible. Comprometernos a hacer, a elaborar una escala salarial, pues esto también nuestra ley orgánica nos establece de que son facultades del directorio de la administración tributaria, lo cual pues conlleva un proceso de análisis técnico, ¿verdad? Bueno, pues consideramos de que es necesario analizarlo y ver alguna propuesta, algún análisis, algún estudio de parte de los compañeros para ver cuál es la metodología que proponen. También quisiéramos agregar y hacer del conocimiento del Tribunal de Conciliación que el tema de nivelación salarial es parte de otro conflicto colectivo que los miembros del sindicato tienen y que se está también en discusión, ¿verdad? Obviamente se ha dicho que al no existir un pacto colectivo, pues ese conflicto colectivo es inviable en ese sentido, ¿verdad? También es de agregar que dentro de la estructura organizacional de la superintendencia, pues sí existen puestos que obviamente tienen varios niveles que se van aumentando conforme a las capacidades de cada uno de los trabajadores.
conforme a la experiencia y antigüedad de cada uno de estos. Es decir, la recompensa es prácticamente el ascenso que cada persona va teniendo dentro del desarrollo de la prestación de sus servicios dentro de la institución. Y como bien decía el compañero financiero, ¿verdad? La delegación está acá a referéndum. Obviamente no pueden de ninguna manera comprometerse a este tipo de situaciones, y sí solicitaríamos hacer una sugerencia al Tribunal de Conciliación al momento de presentar su recomendación a este tema, de que se solicite a los delegados del sindicato, pues como bien lo decía el compañero, pues un estudio técnico financiero sobre y el impacto económico que esto tendría dentro de la institución, ¿verdad? Porque pensar que somos el ente recaudador del Estado no significa que obviamente todo el dinero que ingresa es para administración, ¿verdad? Sabemos que es para obviamente distribuirlo entre las otras entidades del Estado, incluyendo el propio organismo judicial. Por ende, pues en este momento, pues sí solicitamos que el artículo como tal, pues no podemos entrar a discutirlo ni a aprobarlo. ¿Tienen los delegados del sindicato algún estudio para ver si procede esa nivelación salarial? Bueno, primero que todo, acá no creo que se trate de hablar de un estudio. ¿Por qué? Porque estamos hablando de principios básicos que tienen como el simple hecho de entender de que si yo estoy realizando la misma función que realiza otra persona, debemos de ganar lo mismo y no existir márgenes de referencia tan marcados como existen actualmente en la institución, donde existen diferencias salariales de hasta 10,000 quetzales, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos, como hemos repetido, y de hecho eso fue uno de mis comentarios cuando me tomé la palabra en la primera audiencia, queremos que cesen esas brechas, porque simple y sencillamente esto lo que genera es un conflicto al interno. Acá tenemos la escala salarial vigente, lo podemos poner a la vista. Y en primer lugar, la superintendencia en ningún momento ha sido clara de cómo se deben de llevar esos pasos hasta llegar al último paso. Acá nos van a poder indicar ellos de que sí, pero la verdad es de que nunca ha existido una política clara para poder llegar al tope de la escala salarial. Sin embargo, hay personas que tienen ese tope y se pasan de ese tope salarial. Nosotros lo que queremos es que no existan esas brechas que ya están marcadas. El solicitarnos a nosotros un estudio, nosotros no contamos con el recurso para poder realizar un estudio. Eso es parte de la administración y es cumplimiento de ellos el realizar ese tipo de actividades. Eso no compete a la organización sindical. Nosotros tenemos cifras, manejamos cifras en definitiva y podemos evidenciar, pero para realizar el estudio sí le compete directamente a ellos. Y como dije en su oportunidad, no creo que se trate de un estudio, porque simple y sencillamente si ustedes en algún determinado momento solicitan las plazas existentes van a encontrar, y salarios, van a encontrar que tienen la misma plaza salarial los trabajadores, pero existen diferencias salariales de 2,000, de 3,000, de 4,000 quetzales, inclusive en trabajadores que tienen incluso menos tiempo de estar trabajando en la institución comparado con otros que tienen más tiempo de estar trabajando en la institución. Entonces, como les digo, eso ha sido uno de las denuncias que hemos más tenido de parte de los trabajadores, del inconformismo que existe actualmente dentro de la institución, es esa brecha tan marcada en cuanto a los salarios. Acá, como les digo, tenemos la escala, también tenemos algunos datos financieros de la institución que se los podemos poner a la vista para que ustedes tengan idea de que en efecto sí existe el capital suficiente para poder dar cumplimiento a esta situación. Lo que sí quisiera agregar ahí, de que como bien decía el asesor por parte de patronal, que si bien es cierto, la administración tributaria no es quien se queda con todo lo recaudado, más sin embargo, esta sí percibe un 2% del total de la recaudación. Por eso es que en parte es de su autonomía funcional y es la que designa también, como bien dicen a través del directorio, los distintos rubros para realizar los distintos gastos. Es cierto, nosotros como administración
administración tributaria, recordamos, para otras instituciones y entidades que también tienen pactos colectivos de condiciones de trabajo. Y es por eso mismo que hay procedimientos plenamente establecidos para solicitar, si aún así no se alcanzara con el presupuesto que exista dentro de la administración tributaria, hacer las solicitudes y requerimientos para ampliación de los mismos. Entonces, no es posible poder venir y argumentar a esa cuenta cuando ellos mismos tienen las cifras y tienen claros los números, cuando que esta situación sí puede ser viable. Sí, por último, pues también deviene hacer alusión a la forma de la redacción del artículo, básicamente de conformidad con la exposición hecha por el delegado del sindicato. Sería pocos, por así decirlo, los otros puestos a que se están refiriendo ellos, es decir, técnicos y profesionales en menor escala, a todos los que ya ellos también colocan aquí como una excepción a esa nivelación salarial. Entonces también se considera que esa redacción en todo caso pues es discriminatoria, y obviamente de las personas por las que ellos están velando que no tienen una nivelación en cuanto a las funciones que realizan en comparación a otras, consideramos que eso debería ser motivo de un juicio ordinario por cada una de esas personas para requerir esa nivelación y probar que sus funciones y las actividades que realizan son iguales al compañero que tienen al lado o a otro en otra dependencia, ¿verdad? Entonces consideramos que esto ya sería un aspecto muy de carácter individual por cada una de aquellas personas que se consideren afectadas en esa diferencia salarial para con nosotros, ¿no? Entonces, por ende, sí sostenemos que no estamos de acuerdo en la aprobación de este artículo. En todo caso, pues que sea motivo de recomendación del tribunal. Sí, pues tomando las palabras del licenciado Castillo, quisiera yo hacer de conocimiento del tribunal que, si bien es cierto, SAT es el ente recaudador del Estado, el 90 o 95% del personal del SAT tenemos 7 años cumplidos de no obtener ni siquiera un 5% de incremento salarial. Y él habla en este momento de discriminación en cuanto a la redacción de este artículo. Y le puedo a usted, señor juez y honorable tribunal, indicar que las plazas que se excluyeron en este artículo es porque pues los gerentes, intendentes y jefes de departamento, de unidad y de sección y administradores de aduanas es el personal dentro de la SAT que tienen salarios pues, muy por encima de la escala salarial, ¿verdad? Porque en su mayoría ellos tienen el tope de tendencia estándar o superan la escala salarial que está establecida. Y realmente pues es desconcertante que realmente exista una institución que maneja y que recauda los fondos del Estado y en la que no motive a su personal brindándole por lo menos un incremento salarial durante 10 años consecutivos. Cosa que pues, no es una cuestión que yo me estoy inventando, sino que está dentro de los registros de la institución, puede ser debidamente comprobado. Esa es otra circunstancia. Es diferente a un ajuste salarial, a una nivelación salarial, a un aumento. Son dos cosas totalmente diferentes. Vamos para que el tribunal tenga en consideración los datos que están aduciendo ellos para la nivelación, se aprueba este documento para que el tribunal lo tenga a la vista. En el momento de resolver, desde su recomendación, al efecto de que verdaderamente lo que se busca es cumplir con lo que establece la Constitución Política de la República, que dice que igual trabajo, igual salario, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se busca con este artículo. Bueno, entonces, no aprobamos el 17. No lo aprobamos. Pues lo dejamos a la recomendación del tribunal. Así es. Si no se aprueba en ese momento.
número 18. Yo creo que estas son algunas que sacamos. Diferencia de los 240, 4.783, 3.633, 2.633, 1.770, 10.606, 1.329, miembros del tribunal, en relación al artículo 18 sobre salario por traslado temporal de plaza, es importante indicar que el artículo 42 del reglamento de trabajo establece que el funcionario empleado que sea nombrado interinamente deberá un bono extrasalarial mensual, y de la misma manera dice por un monto equivalente a la diferencia entre su salario nominal y el salario mínimo de la escala salarial, que corresponde al puesto del funcionario que sustituye, siempre y cuando posea una asignación salarial inferior a la del puesto que sustituye. Entonces es un bono extrasalarial que demuestra de buena voluntad, la SAT lo otorga a los que cumplen el traslado de manera interina en el puesto de trabajo. Perdón, es del reglamento de trabajo. Del reglamento. 2008. Esa es la ley. Después de ese es el reglamento. El artículo 43, tercer párrafo. Creo que dentro del propio reglamento está hasta más desarrollado la pretensión que el sindicato ofrece en el pacto. Pues. En todo caso, pues sugeriríamos que la redacción fuera como está en el reglamento interno de trabajo. Y Pues ya está regulado, no tiene objeto de que Sí, se no, vuelva disculpe, regular. ¿sabe qué es lo que Permítame, pasa? no, vamos a ver, voy a revisar qué dice este artículo. Y si no se cumple es objeto de otro juicio, no podemos, porque si se queda en el pacto y no se cumple, ¿qué va a pasar? Hay que exigir el cumplimiento de lo que está en este acuerdo en cualquier ley. O sea, el hecho de que se deje en el pacto no quiere decir que se va a cumplir si es que no se está cumpliendo. Lo que ustedes tienen que hacer es ver que se cumpla lo que está acá. Y si esto ya está regulado en una ley, no tiene objeto que se vuelva a dejar regulado. No sé si tienen ahí este acuerdo pero el artículo 43 en el tercer párrafo es claro, dice, el funcionario o empleado que sea nombrado interinamente devengará un bono extra salarial mensual por un monto equivalente a la diferencia entre su salario nominal y el salario mínimo de la escala salarial. Supongamos que si se nombra un empleado para una plaza y se nombra para otra plaza donde el salario es más, ¿se le paga esa diferencia? ¿Sí? En el plazo establecido. Sí. Pero es para eso, es para completar la diferencia. Pero están compensando la diferencia de lo que del salario, entiendo, ¿verdad? Sí.
Si quieren pueden sugerir el cambio de ese artículo. Aquí lo que dice es que se otorgará un bono extra para completar el salario. Incluso hay algo más, dice, además el sustituto gozará de los beneficios del puesto que ocupe interinamente. ¿Sí? Bueno, entonces estaremos de acuerdo a aceptar de que se incorpore ese artículo al pacto. Si es por tema de redacción. Ya está regulado, pero ahí no había problema que se quede incorporado al pacto. Sí. No hay problema. No lo estamos incumpliendo, ya está regulado en el reglamento. Pues ahí se... Sí, está explicado. Ajá. Sí. Mira, Como la sugerencia de ellos era de que está mejor redactado y en todo caso debe ser más conforme al reglamento. Entonces, ¿qué se incorpora? Sí, pero el objeto del pacto no es eso. En todo caso, es que el objeto del pacto es para mejorar. Si esto ya está regulado, no tiene objeto volverlo a hacer al pacto. El pacto es en todo caso para mejorar lo que ya está aquí en este artículo. Ese sería el objeto del pacto. Si no, no tiene objeto del pacto. Pues. Al día de hoy no se tiene ninguna demanda, por así decirlo, por parte de algún funcionario o empleado que haya estado interinamente y que al día de hoy no se le haya pagado ese diferencial salarial. Entonces consideramos que ya está normado en el reglamento y por ende, si no se cumpliera, como bien lo dicen los compañeros, entonces ya sería objeto de cada persona, el individual, de reclamar ese diferencial. Correcto, entonces si nosotros sugerimos que se suprima del proyecto de pacto. Además, señor juez, los nombramientos temporales, estos interinatos, se dan a un trabajador siempre y cuando se le pregunta, no hay que aceptar el cargo al que va a cubrir interinamente, entonces hay voluntad de parte del trabajador de aceptarlo, no es algo positivo. Pero no tanto eso, sino lo que hay que ver es que se cumpla, que gane el salario que de la plaza, eso es lo que hay que ver. Sí. Y si el puesto es de que utiliza vehículos, ajá. Todo, se entiende que hay todos los beneficios. Así es. Sí. Queda como la redacción del artículo 43 del reglamento. Mis compañeros, pero antes que nada, antes de proseguir al honorable tribunal, honorables miembros del tribunal, quiero manifestar que mi representado está acá con la intención de que se fije un pacto colectivo que no tiene la institución, y que el tribunal ni ninguna autoridad puede enmarcarles a ellos que quieran negociar. Entonces, porque esa es una intromisión a la negociación colectiva de acuerdo al convenio 154 de la OIT y a las recomendaciones dadas por el Comité de Libertad Sindical. Entonces, estas normativas que nosotros hemos representado ha incluido dentro del pacto, tiene para ellos una razón de ser. No pueden venirle a decir quiten esto, quiten otro. Si bien es cierto, se puede mejorar la redacción, que no estoy de acuerdo que se puede mejorar la redacción, no pueden venirle a marcar o decirle mire esto no lo vamos a poner y esto no lo vamos a poner, porque la negociación colectiva es para eso, para fijar cláusulas, por un lado de orden obligacional, que son las dirigidas a regular las relaciones de trabajo, relaciones con jornadas, derechos de promoción, constitución de órganos paritarios, como las juntas mixtas, así como las de orden económico-social, que son las dirigidas a instituciones periódicas, cambios de prestaciones en los servicios de los trabajadores, los salarios, las bonificaciones, los diferidos. Limitar la negociación de esto o pretender que mi representado no incluya normas de este tipo dentro de la negociación colectiva es, como les digo,
una violación a los convenios que son parte integral de la normativa nacional. Su petición en concreto, licenciada, no la entendí. Sí, es que usted dice esto no porque ya está aquí, esto Sí, no, entonces solo quería hacer solo saber al tribunal, o sea, nuestra forma de pensar en relación a decirle a mi representado esto no por esto no. Entonces, ese es un trabajo que tiene que hacer ya el tribunal integrado en el momento de revisar las situaciones. Yo creo que el tribunal está integrado por los tres y en el momento de la discusión de cómo van a quedar las normas son los tres los que tienen la palabra, ¿verdad? Entonces yo solo quería hacérselos ver para que el tribunal, los tres miembros del tribunal lo tomen en consideración al momento de dictar sus recomendaciones. Sí, con todo respeto. El pacto, ustedes no saben, es para mejorar. O sea, si hay que normar relaciones de trabajo, para eso están los reglamentos internos. En el pacto lo que vamos a hacer es superar lo que ya está en las leyes. Eso es lo que tiene el pacto, superar. Si no, nos seguimos en lo mismo, pues, ¿verdad? Y como vuelvo a recalcar, no es que se esté limitando, sino no podemos dejar en el pacto algo que ya está regulado. De que no se cumpla, esa es otra cosa. Tendría que hacerlo valer los trabajadores para que se cumpla el pacto, o que se cumplan las leyes en todo caso. No tiene objeto regular algo que incluso tal vez está mejorado en otro, en un pacto. El pacto es para superar lo que ya está regulado. Ese es el objeto del pacto. Sí. Esto va más en atención a que, si bien es cierto está regulado, es algo que no se cumple. Hay que hacerlo cumplir. Entonces, ahí está. Nosotros lo que pretendemos a través de lo que se quede estipulado en el pacto colectivo es de que se conozca de esa manera inmediata esa situación del trabajador que ha sido nombrado para ocupar esa otra plaza. Porque acá lo que ocurre es que primero le dicen vaya y tendría que ser una obligación imperativa del patrón el reconocerle esa diferencia al salario del trabajador y no el trabajador venir y hacer todas las gestiones y solicitudes. No sé cómo se haga eso. No, se notifica un determinado tiempo después, a partir de la fecha de que toma posesión de ese puesto interino, se procede al pago del trabajador durante el tiempo que esté. No sucede. En la práctica no es así. No sucede. Por eso digo, Porque inclusive hay personas que han estado 6, 8 meses en interinato y que durante ese tiempo siguen devengando sus salarios. No, pero eso lo tiene que hacer valer entonces, que por eso es una cosa que está regulado y otra cosa es que no se cumple. Esa es la presunción establecerlo en el pacto colectivo para que el trabajador tenga algo más de donde poder venir a hacer valer. Tal vez valdría la pena como para ir concluyendo en cuanto al salario por traslado temporal de plaza, como bien lo denominan ellos, que se esté a lo dispuesto del artículo 43 del Reglamento Interno de Trabajo, ¿verdad? Solo para que realmente quede ahí estipulado, ¿verdad? Lo otro es sí hacer ver que este nombramiento interino lleva una resolución que es del conocimiento del directorio para esos mismos efectos, tanto presupuestarios y lo que va a conllevar el tiempo que la persona va a estar ausente en su puesto. Entonces, no es una cuestión arbitraria e impositiva a cualquier empleado de que ahora a partir de mañana usted está en determinado puesto. No, esto lleva, y en sí también lleva un trámite administrativo que también tiene un plazo porque las dependencias no se pueden quedar acéfalas, pues. Y si es un tipo ascenso, no creo que el trabajador no va a decir no quiero ir si sabe que va a ganar más. Sí, eso es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Y que se le tiene que pagarlo. Pero sí se da que a veces no quieren ir por la responsabilidad. Sí, esa es otra cosa también. Sí. Ella tendría que decir, mire, no acepto. Pues. Pero eso también es como cuando se le nombra a alguien en una junta de licitación, cotización y todo. Ellos tienen también la potestad de decir, no acepto, pues. Sí. ¿Verdad? Pero sí, en términos generales, pues, si ya está regulado en el reglamento, insistimos en que sea suprimido. O que sea suprimido o que se agregue lo que usted indicó. Sí, que se esté a lo establecido en el artículo 43 del reglamento. O en todo caso poner acá en el pacto que la SAT se compromete a cumplir lo que ya está en el reglamento.
Eso voy, pues, que se cumpla. Sí, porque igual recordemos que existe ahorita están ahorita trabajando en un nuevo reglamento interno de trabajo. Ajá. Entonces ahí nosotros desconocemos si efectivamente ese artículo va a estar Sí, o no va a quedar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su? No, ustedes son los que deciden, yo no puedo decir. Nosotros pedimos que sea suprimido, ¿verdad? Yo creo que más adelante, a la conclusión de la negociación de este pacto, pues años a futuro se tiene que volver a negociar e ir mejorando cada uno de los artículos, ¿verdad? Entonces tal vez ellos puedan tener en una próxima propuesta de negociación de pacto una mejor redacción, un mejor objetivo, porque como decíamos de nosotros por este lado, está hasta más escueto que como está en el propio reglamento. ¿Por qué no decir, por ejemplo, pero en un futuro, que la persona que sea trasladada interinamente por 6 meses, a los 6 meses adquiere el derecho de quedarse fijo? Pues ahí sí estamos superando lo que dice. Eso viene más adelante. Por eso vamos, ¿verdad? Por eso digo, ahí sí es una mejora, pues, mejorar lo que ya está. Ya queda a consideración de ustedes. Entonces no se aprueba el artículo 18. Entraríamos a discutir el artículo 19. Voy a volver a decir. Este artículo, volvemos a caer a lo mismo, ¿verdad? Las jornadas de trabajo están reguladas en la legislación laboral, tal y como las citan en este artículo, y en el literal D menciona que se exceptúan de las disposiciones anteriores, las disposiciones que se establezcan con distinta duración y horarios. Dichas jornadas serán normadas. Este es el punto, segundo punto. En principio, hasta ahí ese párrafo, pues todas las jornadas de trabajo están reguladas en la legislación laboral y las vuelven a aplicar acá. Y en esta otra parte donde dice dichas jornadas serán normadas por las autoridades del SAT y el comité, las jornadas son normadas en la ley. Y bajo ese principio de que estas jornadas diurna, mixta y nocturna están en la legislación, no es competencia de un sindicato normal jornadas laborales, ¿verdad? De una organización sindical. Después dice, si no existe dicho reglamento, no sé a qué reglamento se refiere, se aplicarán las disposiciones generales contenidas en este pacto. Si no existe dicho reglamento, no sé a qué se refieren ahí. Ahí se refiere al reglamento que debe existir para poder tener una jornada especial dentro de los centros de trabajo. Ahora bien, acá vamos a partir de un punto. Nosotros llevamos prácticamente 2 años con esta negociación. Ellos en definitiva tomaron muchas cosas que están dentro del pacto para mejorarlas, para justificar de que no era necesario llegar a una negociación colectiva. Empecemos por la jornada ordinaria diurna. Acabamos de tener ahorita una modificación hace un par de meses donde ya se reguló que es entre las 8 y las 16 horas. Pues por eso ellos dicen que no hay ningún inconveniente, pero traigamos las actuaciones al momento en que se presentó este pliego de peticiones para negociarse, y ahí van a ver que las condiciones serán completamente diferentes a las que están mencionando ellos ahorita. 1, 2, en las jornadas donde se trabajan turnos en las aduanas marítimas terrestres, ahí las jornadas, como yo les comenté, se exceden de lo establecido por la ley. 16 horas de trabajo, 14 horas de trabajo, y por eso es que nosotros incluimos este artículo. Si bien es cierto, la ley lo establece, nosotros lo queremos tener acá para que se ajusten las jornadas de trabajo a lo que la ley indica. Nosotros hablamos en cuanto a las jornadas, sacamos más por autoridades de SAT y miembros del comité ejecutivo. Nosotros en ningún momento pretendemos venir a legislar o ya legislado, porque entonces si vamos a hablar de que nosotros no podemos ponernos de acuerdo con nuestras autoridades sobre las jornadas que se van a establecer, entonces tampoco el mismo superintendente podría establecer las jornadas para la superintendencia, que es lo que acaba de ocurrir.
Entonces nosotros, en aras de ser vigilantes, fiscalizadores, de que se ajuste a lo que realmente debe ser, es de que por eso nosotros lo habíamos incluido ahí, pero no sabemos qué piensa. Solo de la A a la C. Es extraordinario. Señores miembros del tribunal, en relación a este artículo, como parte patronal estaríamos de acuerdo en las redacciones de los literales A, B y C, no así de la D ni de la E, y específicamente de la D en cuanto a que sería por parte del superintendente ceder la función pública en cuanto a la administración de recursos humanos, lo cual lo tiene ya estipulado en su propia ley orgánica en la literal L del artículo 23 en cuanto a que indica asignar los recursos humanos, financieros y materiales que requiera el Tribunal Tributario Aduanero, también cumplir y hacer cumplir la legislación en materia de su competencia y el recurso humano de la SAT. Entonces sí consideramos que sería un perjuicio para la institución y para el propio superintendente tener que ceder prácticamente una de sus funciones. Estamos de acuerdo entonces en la literal A, B y C, ¿sí? Que sea como redactada, solo sería discutir la D y la E. La D no va, pero No. La D estamos de acuerdo en que se elimine el literal D. La literal D, Sí. que se elimine. Y este E tiene su efectivamente porque al trabajador se le obliga a permanecer en el centro de trabajo durante todo el tiempo. Está en descanso, termina a las 11 de la noche el turno, pero no se puede retirar del lugar de trabajo porque en cualquier, o sea, se retira del turno, pero queda ese espacio de descanso, queda a disposición del empleador. usted solo puede descansar dentro del centro de trabajo. O sea, no, eso lo tienen ellos, y se lo puede explicar mejor ellos, que son los que viven en la práctica esta situación. O sea, terminan el horario a las 10, pero dentro de 10 a 6 quedan a disposición del patrón. ¿Por qué razón? Están a presto, dicen. Eso es para los temas de los técnicos de seguridad aduanera. Deben de quedar en No pueden abandonar el recinto aduanero aunque estén en su tiempo de descanso. Sí. Sí, porque si yo salgo a las 10, me voy a mi casa, pues, a descansar. Pero ellos han sido motivo de sanción. Han sido motivo de sanción por ejemplo, por salir a comprar un desayuno.
Entonces tiene su razón de ser el que quede ese liderazgo. Aunado a eso también, pero sí es oportuno establecer que por la propia dinámica de la Superintendencia de Administración Tributaria, pues se tienen esas jornadas especiales en los temas de seguridad aduanera y de personas que trabajan en las diferentes aduanas también como técnicos. Entonces nosotros sí consideraríamos que este artículo como tal sí debería de establecer pues los casos especiales de las jornadas a que están básicamente dispuestas estas personas por la naturaleza de sus funciones. Las aduanas trabajan 24 horas, ¿verdad? Entonces, sí deberían de ser ellos un tanto considerados en cuanto a que debe establecerse que también la SAT tendrá a su disposición el poder establecer jornadas especiales con esas personas y horarios. Sí, tal vez, perdón, tal vez la discusión no va a esa, sino la discusión es que el trabajador al terminar su jornada de trabajo, ya sea ordinaria, mixta o extraordinaria, tiene el derecho de salir. A eso voy yo. Eso es lo que tendría que quedar regulado acá. ¿Sí? O sea, incluso ver hasta qué monto de horas puede trabajar una persona. Sí, por eso, pero vamos a eso. En el sentido de que si es trabaja 24 horas y sale, no puede ser que ahora tiene que continuar aquí. Eso es lo que habría y eso es lo que sucede. Eso es lo que habría que quedar establecido, que no se puede obligar a la persona a estar los 365 días en su lugar de trabajo. Pues a eso voy, que tendría que ir enfocado este inciso E. De hecho, el reglamento de trabajo establece la jornada laboral del personal antes mencionado no podrá exceder un total de 12 horas diarias. Ahí va. Al finalizar esas 12 horas, si termina, tendría derecho a irse a su casa. Pues. Si no se cumple. Y ya se ve que las jornadas que contemplan el tiempo de un funcionario empleado y que permanece a bordo de la SAT, el cual no necesariamente considera con la jornada ordinaria de trabajo. No están sujetos a la jornada ordinaria de trabajo los empleados que ocupen puestos de vigilancia, seguridad física o que requieran su sola presencia. ¿Verdad? Y luego hace mención a lo que dice la compañía. También establece después de las 12 horas, en excepciones calificadas por el superintendente, corresponde en este caso el pago de horas de bono finales. Solo agregar ahí una vez una. ¿Crees de que acá siempre han tenido esa controversia entre la institución de las 12, 14, 16 horas? Y es porque la administración, la parte patronal, siempre lo ha acomodado a su favor. Por ejemplo, no es porque el trabajador quiera, sino que dentro de la jornada de que debiese ser de 12 horas, ellos le dicen, no, usted me tiene que trabajar 14, porque le tengo que quitar su hora de ingesta de alimentos. Y eso es un derecho no solo laboral, sino que humano, el ingerir alimentos, sino con qué cosa voy a trabajar. Entonces vienen y disminuyen esos tiempos de ingesta de comida y dicen, menos su hora de almuerzo, menos su hora de cena, menos su tiempo de desayuno. Porque el personal está entrando inclusive 7, 6 de la mañana y se queda 10, 11 de la noche. Ahí superamos las 12 horas. Es más, como bien decía mi compañero acá, secretario general, la administración tributaria también se preparó para entrar en el tema de la regularización de las 12 horas y emitieron resoluciones al respecto para que fueran materializadas e incorporadas en las aduanas. Que desconocemos los motivos por los cuales la Gerencia de Recursos Humanos y la Intendencia de Aduanas, en el caso específico para aduanas, se niegan a materializar la misma orden emitida por el superintendente. Entonces, es necesario que quede establecido, regulado, que debe de existir ese límite de tiempo laborado, no solo porque está en la ley, sino que porque ellos lo tienen muy amplio y hacen con el personal lo que ellos quieran.
Adicionalmente, el tribunal es de hacer ver que los contratos de esos técnicos en aduanas, de la personal que dice que elaborarán una jornada ordinaria de 8 horas, el mismo contrato en el que ellos dicen de que ellos aceptan ser trasladados cuando sea necesario, también establece que son contratados por 8 horas. Entonces, de 8 a 17 horas, es decir, el mismo contrato lo establece. O sea, ellos deben de reconocer el pago de todas las demás horas. Y, como les digo yo, esto no es lo que está en discusión, sino que es el hecho de que se mantiene al trabajador obligado dentro del centro de trabajo aún en su tiempo de descanso. A eso se refiere, porque nos estamos perdiendo de vista. Nosotros nos estamos refiriendo al literal E, si no lo terminamos acá. Entonces, el literal B, esta es su razón de ser, que permitan que los trabajadores puedan salir del centro de trabajo en el momento de terminar su turno. Eso es lo que queremos dejar plasmado. Pero eso no está acá. Exactamente. Eso no está acá. Sí. Habría que redactarlo, pero eso es lo que necesitamos, que quede redactado ahí. Nosotros sugeriríamos mejor que se tome en cuenta lo que para el efecto de estas jornadas de trabajo pues establece el propio reglamento en sus artículos 62, 63 y 64 al momento que el tribunal presente su recomendación al respecto, ¿verdad? Porque sí, ellos están ya agregando otras cosas que no están acá establecidas, ¿verdad? Debemos evitar. Entonces, vuelven a traer casos muy particulares o aislados a lo que realmente es la redacción que están proponiendo. Entonces, de igual manera, nosotros podemos decir que eso ya está regulado dentro de nuestro propio reglamento y sería mejor objeto de estudio por parte del Tribunal de Conciliación en relación a esos artículos. Sí, no está regulado porque en la antepenúltima línea de esta literal dice, y en ningún caso será aceptable elaborar más de 12 horas. Eso es lo que se pretende, que no se elaboren más de 12 horas. Sí. Sí, es importante mencionar que el tiempo extraordinario que se requiere a los trabajadores... Perdón, ese va en el numeral 2. No, en relación a dentro de esas jornadas que ellos mencionaban, siempre es voluntario por parte de los trabajadores. Y el resto que ellos mencionaban, cabe indicar que ya en una ocasión la organización sindical había requerido modificar esas jornadas para los técnicos de aduana, de lo cual los trabajadores se opusieron. ¿Por qué? Porque la SAT beneficia al trabajador cuando el trabajador, por ejemplo, vive en Jutiapa y está en una aduana de Petén, están 8 días descansan y 8 días trabajan. Entonces, la SAT, a través de la Intendencia de Aduanas, empezó a organizar otros horarios a requerimiento de ellos y los trabajadores se opusieron, porque eso les afecta a los trabajadores. Porque yo vivo en Jutiapa y tengo que viajar a Petén, yo me voy 8 días a Petén y la SAT les proporciona dónde vivir, dónde quedarse, que no es necesariamente el aprecio porque ellos ahí se quedan a dormir. Entonces, si se cambian los horarios como ellos lo habían requerido, que perjudica a la clase trabajadora, el trabajador trabaja 8, si se pone un turno de 8 horas, y después tiene que ir a buscar dónde va a ir a vivir, ya no va a ser por turno, si tiene que regresar a Jutiapa, o cómo va a ser, ya no van a ser 8 días de descanso para que regrese a su departamento, ¿verdad? Entonces, esos 8 días que está en Petén, tiene dónde vivir, tiene dónde estar ahí. En cambio, si se le pone una jornada ordinaria normal, lo que a ellos les afecta es de que, bueno, usted sale a las 4 de la tarde, busque dónde vivir, dónde comer, de permanente de lunes a viernes, ¿verdad? Entonces no van a poder regresar 8 días a sus casas a descansar, ni van a tener un lugar como se les proporciona SAT en donde quedarse a dormir. Eso Ese sería el sentido. Le perjudica a la clase trabajadora. De hecho, los trabajadores se opusieron ante la Gerencia de Recursos Humanos que el planteamiento de ellos no es viable para los trabajadores, al contrario, les perjudica o les daña, porque ellos van a tener que ir a buscar. Para la SAT es muy sencillo decir, bueno, creamos turnos, ¿verdad?, dentro de las jornadas, y a las 4 de la tarde, y viva usted en Jutiapa, ¿verdad?, pero aquí está en la aduana de Petén, de lunes a viernes va a estar aquí, y el sábado puede retirarse a su departamento, a Jutiapa. Entonces, a quien se perjudica realmente es a la clase trabajadora, es al trabajador donde
van a tener que ir a buscar un lugar donde dormir cada noche y no van a poder visitar a su familia más que un sábado y domingo, ¿verdad? Entonces, es también ponerse en conciencia que ya se intentó, pero quien se opuso fueron los propios trabajadores, son los afectados. O sea, no es un interés realmente como organización, como sindicato, ver el beneficio de todos, sino que así lo vemos y entonces a quien vamos a afectar va a ser a la clase trabajadora. Y la SAT ya no analizó, se ha platicado con algunos trabajadores y ellos se han opuesto a que si la SAT les dice su horario, váyate a las 4, no van a irse a Jutiapa, ¿verdad? Dependen a Jutiapa, o van a tener que ir a pagar un lugar donde vivir. Yo creo que acaban de escuchar cómo es que la SAT se aprovecha de la hiposuficiencia del trabajador y de su necesidad. Porque esa es la amenaza tradicional. Ok, ustedes quieren trabajar menos horas. Vamos a modificar las jornadas de trabajo. Algo bien simple para ellos y ahí los vamos a perjudicar a todos. Entonces, lo que aquí no se está tomando en cuenta y no se está viendo, o se está desenfocando bajo todo punto de vista, es el tema de la salud del trabajador. El tiempo que está a disposición del empleador es muy extenso. Y el trabajador, es cierto lo que acaba de decir, por temor a que lo sometan a una jornada donde ya no pueda poder viajar a su casa 7 días, porque trabajan 8 días adentro y 8 días afuera, acepta estas condiciones. Por eso es que no se quejan, por eso es que dicen, bueno, si no, me van a perjudicar, me van a dejar de lunes a viernes acá y no voy a poder ver a mi familia. Nosotros hemos sugerido en muchas oportunidades que se debe de reorganizar al personal por su región. Hemos buscado soluciones alternas a esta problemática, porque aquí lo que se está sucediendo es que está sufriendo el personal un desgaste tan fuerte que esto al final de cuentas le va a repercutir en la salud de los trabajadores, y eso es lo que no se toma en cuenta. Eso es lo que se pierde por completo la visión de parte de la institución, que debería de velar por lo más preciado, que es su recurso humano, y eso no lo están haciendo. Entonces, por eso es que nosotros queremos que esto se regule de la manera en que tenemos este artículo, y que esas jornadas extensas se busque la manera de que se puedan acoplar a la necesidad del trabajador, no a conveniencia de la institución, porque eso es otra cuestión. Acá ellos hablan de modificar la jornada de 8 a 5, de 5 horas, no se puede. Igual las aduanas trabajan 24 horas, como lo acaban de mencionar ellos mismos, ¿verdad? Entonces, sí es de tomar en cuenta estos horarios, porque al final se le exige al personal, se le demandan, se trabaja por metas, pero no se toma en cuenta el factor salud y el desgaste físico que conlleva laborar ese tiempo. Porque ahí estamos, ahorita les mencionamos solo la jornada normal, pero hay jornadas que extralimitan por completo. Las personas que se quedan velando para que entre un buque y que tienen que esperar que descargue el buque completo. Si ese buque llegó a las 8 de la noche, esa persona no va a salir a las 10. Esa persona fácil va a ir saliendo a las 3, 4 de la mañana y se tiene que presentar al otro día a las 8 de la mañana. Ese es el inconveniente, eso es lo que no se sabe, eso es lo que la SAT no da a ver. Es el otro lado de la SAT. ¿Cómo está el trabajador laborando esas jornadas extensas sin ningún control? Y aparte de todo, sin ninguna remuneración económica adicional a eso. Porque si yo tengo un contrato que establece que yo voy a trabajar 8 horas, estoy trabajando 12, 14 horas, ¿qué está pasando ahí? No estoy ganando lo que debía de ganar. Y como les digo, el tema total de esto es el desgaste. Por algo se establecieron que las jornadas no pueden exceder de 8 horas. Eso no se lo inventaron solo así por así, eso sufrió N cantidad de estudios, hay estudios científicos que demuestran que es el máximo que se debe estar laborando. Se hace un esfuerzo por llegar a las 12 horas, en definitivo. Pero no podemos acostumbrarnos a que como son trabajadores de aduanas, ya así han venido trabajando toda su vida, que sigan trabajando toda su vida igual, ¿verdad? Si no, les modificamos las aduanas y los perjudicamos, y al final de cuentas, ¿de quién va a ser la culpa? Del sindicato. Porque el sindicato fue el que sugirió. Y eso no es así. Nosotros lo que estamos buscando es que se garantice la integridad física de los trabajadores. Tenemos casos de hipertensión, tenemos casos de
obesidad y un montón de cuestiones por estar tanto tiempo sentados en un escritorio a disposición. Únicamente. Solo quiero aclarar que en ningún momento mi persona anteriormente manifestó que se le decía al trabajador que bajo amenazas o por temor el trabajador aceptaba. Lo manifestado por mi persona fue que la SAT intentó hablar de hecho habló con los trabajadores cuando ellos se quejaron y fue cuando se platicó con ellos cuál era lo más conveniente y los propios trabajadores argumentaron que no era conveniente para sus intereses porque tenían que trasladarse en departamentos, por ejemplo la aduana de Corinto que es fronterizo con Honduras, el trabajador no le es conveniente tener un horario de 8 a 4. Eso fue lo que yo manifesté, solo quería aclarar. Y en el caso de, por ejemplo, los buques que llegan y todo eso que explicaba el que me precedió la palabra, sí tenemos un control por parte de la institución y se hace un pago de tiempo extraordinario a los trabajadores. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a quedar con esta literal E? Nosotros solicitamos que se quede como está. Sorprendí la maestría. Trabajas 8 días. Eso está en la lista. Que tratamos nosotros directamente a un trabajador y la organización de trabajo bajo pena de supuestos empleo, la evaluación de desempeño. Eso es como que dice que no estás colaborando o la evaluación que nos hacen. Y en ningún caso se acepta la evaluación de desempeño. Sí, ahorita está, sí. Sí. Solo para agregar ahí, los compañeros acá representan desde las partes no sé cuánto tiempo tengan de estar en la institución, pero nosotros los que estamos acá tenemos más de 10 años de estar acá en la institución, la compañera pues alrededor de 20, y el complejo habitacional es algo que ha estado establecido desde un inicio por la necesidad económica del país, por la necesidad del servicio de las aduanas y de esas importaciones y exportaciones que necesita hacer el país. Entonces, por eso es de que se trabaja en esa jornada especial. Y nosotros en ningún momento le hemos solicitado ni a la superintendencia directamente, ni acá a ustedes miembros honorables del Tribunal de Conciliación, el cambio de jornada, el cambio de turno. Nosotros lo que estamos viendo es que se respeten los límites establecidos. No estamos en ningún momento indicando pásenlos a una jornada de lunes a viernes y 8 a 5, porque las condiciones económicas del país serían, sin pensar, desastrosas, y no solo para el país, para todas las instituciones. Fíjense que esto es bien complicado, y yo voy a poner un ejemplo acá en el organismo judicial. Acá hay guardias que trabajan 8 días y descansan 8 días. O sea, eso no sé cómo se maneje. Pero yo entiendo que, por ejemplo acá ellos tienen su cuarto, dormitorio. O sea, ellos se cambian y ahí están, pero no es porque la corte los obliga a que estén ahí, sino porque simplemente no se pueden ir a su casa. ¿Sí? Entiendo, o sea, eso es bien complicado, por eso digo es bien complicado, porque a veces al trabajador no le conviene
que a las 4 le digan, mire, váyase, si no tiene a dónde ir. Aquí lo que veo yo es ver cómo por eso digo, no sé si son turnos de 8 días por 8 días, pero ellos están 8 días ahí pues, y salen 8 días en su casa. No, aquí 8 o 7%. Es bien complicado eso de las jornadas estas. Aquí lo que habría que establecer es que no se trabaje más de las 12 horas, entiendo yo. Que cuando se sale del turno, se sale del turno. Así esté durmiendo en el ratito que le dieron, ¿verdad? Sí. Eso es lo que sucede. Sí, pero lo que sucede es que, como bien decía él en el ejemplo, pues, un buque que viene retrasado y obviamente se necesita el apresto de esa persona, tampoco se puede dejar sin ¿verdad? Entonces, en ese sentido, para ir cerrando este artículo, nosotros retomando la lectura del mismo, estaríamos de acuerdo en las literales A, B y C, en lo indicado en la literal D en cuanto a que indica se exceptúan de las disposiciones especiales, ¿verdad? Pero sí estaríamos de acuerdo en que se quede la parte principal de ese D, ¿verdad? Y por último, porque lo que no estamos de acuerdo en la literal D es donde en la segunda, porque está dividido en dos, tiene un punto ellos ya dijeron que se omita la literal D, ¿verdad? Sí, esa se omite. Va, entonces, y en cuanto a la literal E, ¿verdad? Al concluirse el punto que ellos indican, salvo excepciones calificadas por el superintendente, correspondiéndoles en este caso el pago de horas extraordinarias, ¿verdad? Es decir, reconociendo siempre el pago de ese exceso después de las 12 horas. Casos calificados. Es que sí, porque ya ellos pusieron el mismo ejemplo, pues. ¿Verdad? Aunque eso ya está regulado en nuestro reglamento. Porque en el artículo 63 dice la jornada laboral del personal antes mencionado y habla de los puestos de vigilancia, seguridad física, dice no podrán exceder de un total de 12 horas diarias, salvo excepciones calificadas por el superintendente, correspondiéndoles en ese caso el pago de horas extraordinarias. Pero puede quedar acá si ustedes gustan. Licenciado, agregar lo que usted dijo a la literal E. A la literal E, sí. Y en virtud de la literal D, lo que ellos decían al inicio, ¿verdad? Insistimos en lo que ellos decían al inicio, pues ya que es misma propuesta de ellos, pues dejarlo, pues. No, ya está suprimido, está suprimido. Lo que sucede es que dice, se exceptúan de las disposiciones anteriores las jornadas para casos especiales que establezcan con distinta duración y horarios. Es la propuesta de ellos, porque eso amarraría lo que estamos ahorita proponiendo nosotros al finalización de la literal E. Lo que sucede es que en esa primera parte de la literal D, lo que estaríamos indicando es esos turnos de 7 por 7, señor juez, honorable tribunal. Entonces, por eso es que nosotros retrotraemos nuevamente a la literal D y al agregado que estamos proponiendo en la literal E. Sí, tal vez, sí entiendo, tal vez la literal E dice se exceptúan de las disposiciones anteriores las jornadas que, para casos especiales, se establezcan con distinta duración y horarios. Hasta ahí. Sí, hasta ahí, porque se refiere a esas jornadas especiales que tienen propiamente esos agentes de seguridad y técnicos. Y el E con el agregado. Y el E con el agregado. O sea que lo único que pediríamos es que se suprima el segundo párrafo de la literal D. Exactamente. Donde dice dichas jornadas. Sí, porque no sabemos ni a qué reglamento ni nada se están refiriendo. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahí queda muy abierto. Pues, si nos quedamos al punto de los horarios, entonces yo van a venir y hacer otra. Pero si ustedes lo pusieron acá. Sí lo pusimos, pero con la salvedad de que teníamos que pasarlo, o sea, exacto. Es que la realidad es que las funciones son del superintendente. Entonces, esas no son funciones dentro del sindicato, eso no estamos anuentes a ceder la administración de la administración. Definitivamente no. Ni de uno ni de varios. Por eso, señores delegados de la parte patronal, ya se había retirado la literal. Sí, pero al retirarla, o sea, entonces no le permite a la superintendencia tener esas jornadas especiales. Bien, porque ya está regulado en el reglamento. Eso está regulado en el reglamento.
Ahora, ¿están de acuerdo el sindicato en que se agregue a la literal E el párrafo que dijo, licenciado? Salvo excepciones calificadas por el superintendente, correspondiéndoles en ese caso el pago de horas extraordinarias. A partir de la hora 9. A partir de la hora 12, porque ustedes A estaban partir hablando de la hora 12. A partir de la hora 9. Claro, porque la Constitución, el 102G de la Constitución dice, o sea, establece también las jornadas y dice que todo trabajo fuera realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. Entonces estamos hablando aquí que la ordinaria diurna tiene 8 horas, la mixta tiene 7 y la nocturna tiene 6. Entonces dice que la semana, todo trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. Sea después, o sea, si son 8, la novena, si es 7, a la octava. Es que ustedes acá mismo dicen, y en ningún caso será aceptable elaborar más de 12 horas. Ah, sí, claro. Porque no queremos una jornada más de 12 horas. Ah, que es el límite que la ley establece. Pero sí, se debe reconocer el tiempo extraordinario que se está elaborando a partir de la hora. Sí, por eso, pero no, es que eso no es la discusión, licenciado. Lo que quiere que se agregue ahí es que salvo excepciones calificadas por el superintendente, correspondiéndoles en ese caso el pago de horas extraordinarias. Sí, Está bien. ¿Estamos entonces? Entonces se aprueba el se aprueba. 19, el subliteral ABC, se suprime la literal D, la E pasa a ser la D, con el agregado, licenciado. Salvo excepciones calificadas por el superintendente, correspondiéndoles en ese caso, el pago de horas extraordinarias. Bueno, ese sería el numeral 1 del artículo 19. Nos toca ver el numeral 2. Eso lo vamos aquí nos quedamos al 50 y aquí no están las fracciones, correcto.
Estamos en el numeral 2 que se refiere al trabajo ejecutado en horas extraordinarias. Sí, señores miembros del tribunal, pues insistir que esta delegación pues actúa a referéndum y por ende pues sí implicaría un impacto para la institución el poder incrementar lo que ya se tiene establecido dentro del reglamento interno de trabajo y tampoco se podría incluir el fraccionamiento de hora extraordinaria, ya que la misma palabra lo indica, hora. Entonces se paga cada hora adicional que se trabaja, no se puede computar fracciones, ¿verdad? Entonces, obviamente como delegación solo se reconocería, tal y como se establece, un 50% más sobre el salario ordinario y excluyendo las fracciones de las horas extraordinarias que se mencionan. Solo horas completas y un 50%. Sí, el 50% ya está regulado en la Sí. ley, ¿verdad? Acá tendría Sí, es que habría que mejorar eso. Sí. si es que estamos a referéndum, no podemos comprometer a la institución en ese aspecto, no traemos instrucción de poder comprometer eso y debía hacer previamente un análisis sobre el impacto económico que eso tenga y en este momento, a como está la brecha, no podemos comprometer. Entonces este va a quedar para la recomendación del tribunal. Así es. Sí, y queríamos hacer un comentario en relación a eso, ya que ellos no quieren incluir esa fracción, entonces que se jale la fracción a la hora siguiente, para que sea media hora, que sea, ya no son 6 horas y media, sino que van a ser 7 horas. O sea, no sé cómo explicarles, atraer a la próxima hora la fracción, para que no se quede esa media hora pendiente, pues, o sea, porque esa hora, media hora, no la trabaja el trabajador sin salario. En el caso específico de las oficinas de agencias tributarias, que por la carga de trabajo que se llevan ellos, que a veces les dan la jornada de trabajo actualmente está de 8 a 16 horas. Sin embargo, los compañeros de las oficinas de agencias tributarias, principalmente en fechas y en épocas en las que es vencimiento de pago de algunos impuestos, les toca que quedarse hasta las 17, 17:30, 18, 18:30 horas, y en la mayoría de los casos, o más bien nunca se reconoce la media hora adicional que han quedado laborando. Yo creo que acá no estaríamos de acuerdo con pagar esa fracción adicional en minutos y segundos, tomando en consideración de que esto puede ser sujeto de una penalización por parte de la Contraloría de Cuentas. En tal sentido, la ley orgánica del presupuesto nos establece de que no podemos pagar servicios de los cuales no se vean devengados. De manera Sí, en todo caso habría que verse que no se trabaje en fracciones, sino únicamente se trabaje en horas completas, ¿verdad? Para evitar eso. Sí. Entonces se va a dejar para recomendación del tribunal. El numeral 3. Sí, aquí no estamos en inspección de trabajo, hay que consultar. Ajá. Porque aquí dice, ¿eh? Aquí dice, no sé qué
cuando ellos se designan. Things that okay. Nosotros Podemos ya referirnos al numeral 3. Ahí está. Trabajo ejecutado en días inhábiles. El reglamento interno de la SAT en su artículo 64, segundo párrafo, establece: si dicho trabajo extraordinario se realiza en días de asueto, días en el que se otorgue licencia con goce de salario o durante el descanso semanal, será remunerado según el cómputo del 100% sobre la hora ordinaria asignada. Consideramos que la redacción del numeral 3 en la forma en que está redactado pues tiende a confusión, y aunado a ello pues únicamente no habla de los días de asueto, y se considera que únicamente se podría reconocer el 100% sobre la hora laborada y no un 150%. Listo. Sí, que tal vez agregar cuando se deba laborar en día inhábil o día de asueto. Sí, ¿Verdad? pero siempre sobre la base del 100%. Está la Sí, discusión. esa sería la discusión, porque yo creo que el aspecto o el espíritu de esto es lo que ahora ha traído como consecuencia la ley de promoción al turismo, ¿verdad? Que obviamente un día inhábil lo convierte, o hábil lo convierte en día de asueto y viceversa. Todas esas cuestiones han traído algún tipo de controversia en cuanto a cómo se convierte ese día y cómo debe de pagarse, y si debe de otorgarse posteriormente al trabajador que lo laboró. Entonces, por ende, pues se paga actualmente la SAT en un 100%. 100%. Sí. Cualquier otro día, digamos, dependiendo de la profesión. Ya se tienen los días permitidos para gozarlos los profesionales de la ciencia. Sí, Sí, todos los asuetos. No, la discusión es en que ellos dicen que es sobre el 100%, ¿verdad? Y ustedes solicitan el 150%. Yo creo que vaya a haber aprobación, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿En representación de? Entonces no aprobamos el numeral 3, ¿verdad? ¿Ah? Sí. Pero eso es de carácter operativo, pues hagan de cuentas. Ellos no pueden proponer a solicitud del tribunal. El punto tercero entonces quedaría como trabajo de cada día sin Si pasa, no pueden deducir, a menos de No se aprueba, no, ahí vamos a Por el monto. por el monto. Sí, por el monto del 150%.
Avancemos, pues. Entraríamos a ver el numeral cuarto, que dice disposiciones complementarias. ¿Hay alguna objeción en cuanto a esto? No aprobado. Sí, no están de acuerdo. Es que es el 100%, no es el 50%, sí, está más tan feo. Y el otro el 70% tampoco. Yo creo que son cuestiones que actualmente dentro de la administración se respetan como tal, ¿verdad? La definición que ellos quieren argumentar sobre el tiempo de trabajo, que es el que todo permanezca a las órdenes del empleador, que todo tiempo extraordinario de trabajo debe ser autorizado por el jefe inmediato superior. Esas son cuestiones que se dan obviamente porque también cada dependencia tiene un tope en cuanto al pago de ese rubro, ¿verdad? Porque hay una partida para eso también. Entonces, ahí es oportuno traer a colación el por qué no se puede aprobar el 150%, porque eso también disminuiría el presupuesto que se tiene para el pago de horas extraordinarias y afectaría a otros compañeros y a la institución como tal para poder realizar el trabajo pendiente. En la literal C, dentro de la jornada ordinaria de trabajo, los trabajadores gozan de un descanso remunerado de 1 hora destinado a ingerir sus alimentos. Este tiempo de descanso se considera tiempo de trabajo efectivo. Así es en la actualidad. Tenemos un sistema de prosis, Esto pasó 2 años. de marcaje. El trabajador ahí ingresa su hora de, valga la redundancia, de ingreso, la hora de salida, igual que la hora de ingreso y salida de su hora de almuerzo, ¿verdad? Y el mismo pues se reconoce 1 hora para ello. ¿Y se está cumpliendo eso? Lo que pasa es que lo que yo le comentaba, que esa modificación se acaba de hacer hace un par de meses. Pero sí se está cumpliendo o no se cumple. Entonces, es que lo que está ahí está contemplado en la ley, la literal A y B. A y B, sí. La C ya Y se la está C cumpliendo. ya está. La C ni la D, igual pues. Solo en el C es oportuno indicar que aquí se indica un descanso remunerado de 1 hora destinado a ingerir sus alimentos. Y el descanso realmente es para el tiempo que el trabajador quiera utilizar, no necesariamente para... Él sabrá cómo lo utiliza. Sí, pero eso ya está regulado. En la literal D, También. Igual, o sea, Como lo metían dentro de la jornada. Sí, solo se refiere a esas personas que tienen una jornada especial, pero igual están distribuidas, digamos, esas 7 horas de 1 hora intermedia para que ellos ingieran alimentos. De hecho, como ellos indicaban, los que también empezaban en 1 hora que ameritaba ya ingresar con un desayuno, en la primera hora era que ingirieran sus alimentos y luego quedarse trabajando de corrido por el horario en que entra. Así es como se practica. Sí, pero si se reconoce, ahí no habría, en ese artículo 19, no. En ese numeral 4 del artículo 19 no hay. se podría suprimir. No sé si están de acuerdo. Solo literal D, no, señor juez, porque eso sí no se encuentra regulado y como le digo, en la práctica no se da lo que él está mencionando. Estamos de acuerdo en el A, B y C. A, B Ajá, y C. D no. Eliminar, ¿sí? El D, A, B y C. No así el D. No así el D. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces se aprueba este numeral 4 y se suprime la literal A, B y C y queda únicamente la D. Nos toca discutir el artículo 20, que se refiere a días de asueto. Sí, eso así, eso sí, de hecho así se es.
Pero nosotros Nosotros no lo tenemos. ustedes, Eso lo tenemos, sí. Ese sí no puede. pero nosotros somos la única institución que no lo tiene. Bueno, y esa es la oportunidad para regularlo en un pacto. Pues. Así es. Además es para todos. Es para Ya, ellos. Ellos van a decir, no, Creo que queremos que no. estar a disposición. Que quieren estar a disposición a 24 ¿Están de acuerdo? No, Ya casi es un derecho general ese. Sí, solo que se tome en cuenta por parte del Tribunal de Conciliación que esta delegación pues actúa a referéndum, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces lo dejamos pendiente. Sí, Dejamos pendiente para una sí, próxima. sí preferimos, porque El artículo 20 entonces se va a quedar. solo perdón, ¿hay otra audiencia después de esta? ¿O esta es la última audiencia? dependiendo, Hay más. No, de conciliación. Hasta que terminemos. Tendría que ser hasta el 53. Ah, bueno. No, o sea, tenemos 15 días para elecciones. Ok. Sí, o sea, van a ver las que tengan que haber. Perfecto, hasta que lleguemos al final. Así es, bueno, entonces el artículo 20 se queda sujeto a que se pida autorización si se aprueba o no se aprueba, ¿verdad? Sí, pendiente. Yo creo que lo que debemos de hacer en ese sentido es que quede a criterio del tribunal. No, pues no, porque puede ser que ellos, Es que la- Que ellos y traigan desautor- una y propuesta. desautoricen que sí. Ajá. Porque las otras dos normas que estaban pendientes también lo sabemos. ¿Verdad? Entonces, hasta el final vamos a ver las pendientes. Hasta el final vamos Sí, a ver creo las que- pendientes, pero las que se puedan, las que sean accesibles, las que no, pues será objeto de recomendaciones. Sí, exactamente, En es el que caso de estamos, esta, que considero que sí es viable que ustedes hagan la consulta y si les autorizan se aprueba. sí es que estamos a referéndum y no podemos Así es. comprometernos abiertamente en este momento. Artículo 21. Vacaciones. Y vamos con el numeral 1 que se refiere al programa anual de vacaciones. No sé si habrá alguna objeción o comentario en cuanto a este numeral. Entendemos que la redacción del numeral 1 nos permite calendarizar esas vacaciones durante todo el año, ¿verdad? No precisamente como se pueda pensar de que únicamente en determinadas épocas, ¿verdad? Sí, de eso se trata, porque recordemos de que el goce del periodo vacacional, el ejercicio es concluido un año de labores continuas, se tendrá derecho al periodo vacacional. O sea, eso es lo que se trata de esto. No así como tribunales que sale, vea, Fíjese que la tendencia ya va, por ejemplo, el Ministerio Público este año empieza ya esos 3 meses, porque como se supone que tribunales no hay, pero entonces, eso es sí, el son la casos dependencia. especiales. como ellos trabajan, tienen que trabajar los días. Sí. Yo creo que es conveniente de que se fije cuando el trabajador cumpla su periodo para que tenga el derecho a usar las Ajá. vacaciones en ese periodo o otro periodo.